La ética del Señor Jesús. El Antiguo Testamento termina con Malaquías y hay un intervalo de unos 400 años. En ese periodo, la cultura griega influyó en el mundo de entonces a través de grandes pensadores entre los que se destacan Sócrates, Platón y Aristóteles. De la misma forma, Roma dominó al mundo en un sentido político y ejerció un poder extenso en las provincias donde el cristianismo tuvo su origen. A ese mundo vino Jesús. Las minuciosas leyes, los códigos y la tradición de los rabinos sustituyeron a las enseñanzas de la ley, de los profetas y de la poesía. Jesús hizo énfasis en los principios básicos de la relación entre Dios y el ser humano. Dio suprema importancia a una experiencia espiritual como la base para vivir bien. Sus enseñanzas contienen elementos que enfocan el fin de fines, característica de una ética teológica, pero a la vez hace hincapié en los medios aceptables para alcanzar estos fines, asunto importante en sistemas deontológicos en la ética. Las enseñanzas de Jesús son más profundas que la ley, llegan a tocar el pensamiento como el embrión que florece en el acto. Enfocó el motivo en el comportamiento como factor de vida y de vital importancia. Jesús y el reino de Dios. Encontramos un concepto prominente. El reino de Dios es un concepto céntrico mencionado 70 veces. Al comienzo de su ministerio, Jesús anunció en Mateo 3:2, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dio instrucciones a los discípulos de predicar el reino de Dios. Lucas 9:2. El primer paso en la vida cristiana consistía en entrar en este reino. El reino de Dios es el valor supremo, lo que toda persona debe buscar. Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gran porcentaje de las parábolas comienza con la frase el reino de los cielos es semejante, y nos da unos ejemplos. Mateo 13:24, semejante al hombre que sembró buena semilla en el campo. Mateo 13:31, al grano de mostaza. Mateo 13:33, a la levadura que tomó una mujer. Mateo 13 del 44 al 47, a un tesoro escondido en el campo. Mateo 18:23, a un rey. Mateo 21, a un hombre padre de familia. Mateo 22:2, a un rey que hizo fiesta. Lucas 13 del 18 al 19, al grano de mostaza. Lucas 13 versículo 21, a la levadura. Miremos entonces las características del reino. Es espiritual. Mateo 20 versículos 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Otra característica del reino es que es invisible. No es tangible, no tiene las características de un gobierno político como el de Roma, ni eclesiástico como el judaísmo en su día. En Lucas 17 del 20 al 21, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Otro tercer aspecto importante de las características del reino es que es presente y futuro. Dios está formando su reino en la actualidad, como lo ha estado haciendo desde la creación del mundo. Pero el reino es también futuro en su naturaleza, pues esperamos disfrutar de las bendiciones celestiales durante toda la eternidad. Otro aspecto importante y característica del reino, como numeral 4, es que es individual y social. Jesús enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad.
Teniendo en cuenta lo visto anteriormente, podemos hacer una relación entre religión y ética. La ética de Jesús es una ética basada en una experiencia religiosa. Uno de los elementos básicos en las enseñanzas de Jesús es su énfasis sobre el nuevo nacimiento, o sea, la fe en Él. Por eso la base para pedir un comportamiento ético viene del compromiso de seguir a Jesús. Mateo 22, del 7 al 39. Jesús presentó sus palabras más condenatorias para los escribas y los fariseos, líderes religiosos que daban más importancia a los ritos relacionados con la expresión religiosa que con la actitud del adorador. En Mateo 23, 23 encontramos la experiencia religiosa de la conversión, que es la puerta de entrada al reino de Dios. Así uno toma las demandas del ciudadano del reino, las cuales abarcan una moral personal y social. Primero es el amor hacia Dios, el cual producirá el amor en la relación con el prójimo. Démonos entonces cuenta que lo primero es conocer verdaderamente al Señor, conocer que Él es la puerta, conocer que Él es Dios y que Él se ha manifestado en carne, para que a través de Él, como dice Juan capítulo 10, Él es la puerta, y por esa puerta, por Cristo, podamos entrar al reino de Dios. Características de la ética de Jesús. Una ética no sistemática. Al encontrar la multitud, Jesús comenzó a enseñarles los ideales que consideraba de mayor valor. Explicó la relación de sus enseñanzas con la ley moral del Antiguo Testamento. Dio ilustraciones específicas de acciones apropiadas según las circunstancias. En eso consiste la ética de Cristo. No es sistemática, es decir, enseñaba algo específico, daba ejemplos específicos para acciones apropiadas según las circunstancias, según el problema. Démonos cuenta que cuando vimos la ética de Pablo es similar, porque Pablo siguió la ética de Jesús, sus enseñanzas, y la ética de Pablo no fue sistemática, simplemente era circunstancial, de acuerdo a la problemática que se presentaba en el momento. Cuando seguimos aquí mirando las características de la ética de Jesús, encontramos que es una ética con enfoque interno. Jesús tomó los 10 mandamientos que tienen que ver con responsabilidad hacia el prójimo e hizo un enfoque en las actitudes internas que producían el adulterio, la mentira y el robo. Él sabía que si podemos controlar las raíces del comportamiento malo, entonces no tendremos que tratar con personas que han violado estos mandamientos. En otras palabras, el Señor miró hacia el corazón, miró hacia la raíz donde estaba la problemática. Por eso Él habló siempre de penetrar el corazón, de escudriñar lo más profundo del ser y mirar que dentro del ser estaba el pecado. Y por eso Él trata a la persona, por eso el Señor nos habla de un arrepentimiento, una verdadera conversión a Él, para que Él nos transforme y nos cambie, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la persona. Recordemos que no es sistemático, sino que la enseñanza que nos da el Señor Jesús es de acuerdo a la persona. Todas las personas somos diferentes, por eso Dios nos trata a todos por igual, pero en situaciones diferentes, porque todos somos diferentes y traemos problemáticas diferentes del mundo, donde el Señor nos trata, nos cambia, nos transforma y nos hace sus hijos. Jesús nos llamó a la consideración del motivo de nuestro comportamiento, lo cual internaliza el proceso de determinar lo bueno y lo malo. Jesús intentaba resolver los problemas del enojo, la lascivia, la codicia y el perjurio antes de que se cometiesen tales actos. Las bienaventuranzas elogian las virtudes que tienen que ver con actitudes encima de las que reflejan comportamientos externos. Mateo 5, del 1 al 12. Esto para leer. En Mateo 23, 23 llama a la justicia, la misericordia y la fe
como elementos más importantes que la ley. Por eso la ética del Señor va mucho más profundo que lo que iba la ley. La ley simplemente enseñaba ordenanzas, estatutos y mandamientos que el hombre no pudo cumplir. Pero ahora en Cristo Jesús, por su Santo Espíritu, vemos que podemos caminar conforme a los mandamientos del Señor por su Espíritu, porque Él ha entrado en nuestro corazón, ha escudriñado lo más profundo de nuestro ser. Y cuando le conocemos a Él, entonces su palabra, su voluntad, nos enseña a caminar. Y por eso encontramos la vida en el Señor mucho más fácil. Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, el Señor me cambia, me transforma, el Señor me hace nueva criatura, no por mis propios méritos, sino por la sangre de Cristo que me perdonó, el Espíritu Santo que llegó a mi vida y que me transformó, me regeneró y me hizo nueva criatura. Una ética positiva. El mundo antiguo vivía bajo la sombra de mandamientos negativos, prohibiciones y reglas para escapar del dolor, el castigo y la ira del ser divino. Los 10 mandamientos contienen la palabra no antes de cada verbo. El código Hammurabi contiene leyes apodícticas, es decir, que no admiten contradicción, que presenta la condición: si el hombre cometiere tal acto, el castigo será este. En contraste, Jesús buscó la manera de enfocar el elemento positivo en sus enseñanzas. La literatura rabínica tenía la regla de oro en forma negativa: lo que aborreces, no lo hagas a nadie. Cristo entonces presentó la misma idea en forma positiva. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Entonces, mirando hasta aquí, la ética de Jesús fue una ética positiva, es decir, tomar las cosas malas y sacarles lo bueno. Es decir, que mirar cómo podemos nosotros vivir para Dios, haciendo mejor las cosas, obedeciendo su palabra. Y no en un sentido negativo, como lo determinaba la ley. No hagas esto, no hagas aquello. Podemos mirar, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes y aún nosotros cuando pasamos por esas etapas, que nos decían no hagan estas cosas, y la curiosidad nos mataba. La curiosidad hacía que desobedeciéramos la regla que nos habían impuesto. Por eso habían castigos de los padres. Nuestros padres nos castigaron porque nos decían no hagas esto y más rápido lo hacíamos. Miramos en la palabra de Dios que el Señor le dice allá a Adán y Eva que no comieran del fruto del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente vino a engañarlos. ¿Por qué? Porque la curiosidad mata. En cambio, Jesús, en su enseñanza, Él toma de las cosas que están sucediendo, las cosas positivas, las cosas buenas. Por eso dice la palabra de Dios que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. La situación que estemos pasando, la problemática, el dolor, la tristeza, tenemos que mirar el aspecto positivo. Y ahí es cuando entra la palabra de Dios y nos recuerda que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiemos en el Señor, porque Él venció el mundo, y si Él lo venció, está con nosotros, y en el problema Él nos ayudará a vencer. Démonos cuenta que de lo negativo que de pronto estemos viviendo, hay que sacar lo positivo. Por eso es importante conocer que el Señor, si estamos enfermos, nos sana, si estamos presos, nos liberta, si estamos cautivos, nos saca en victoria y en libertad. Por eso, qué bonita la enseñanza, la ética de Jesús. Es que aún mirando la dificultad, mirando la situación adversa, siempre habrá victoria, porque eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Continuaremos en la siguiente parte
de esta última lección.